Hola, hoy vamos a hablar de animales, precisamente de gatti, de gatos. ¿Por qué vamos a hablar de gatos? Eso es un canal de idioma italiano, ¿qué sentido tiene hablar de gatos? ¿Por qué? Porque con ese video vamos a empezar una pequeña, ¿cómo decir?, línea de videos que tienen que ver con los animales en el idioma italiano. Vamos a ver todo eso dicho, esta frase, estas oraciones que llevan el gato adentro y que significan algo en italiano. Claramente son dichos populares, pero siendo populares lo conocen todos, se utilizan. A veces tienen como un sentido de, ¿cómo decir?, de sabiduría, sabiduría popular, que es la sabiduría más profunda quizá. Y vamos a conocer algunos dichos que tienen el gato como su protagonista. Allora, io le voglio dire la prima. Oggi io con te sto giocando come il gatto col topo. Oggi io con te sto giocando come il gatto col topo. Vamos a traducirla literalmente. Dice, hoy yo contigo estoy jugando como el gato con el ratón. El topo es el ratón. ¿Y qué quiere decir? Una oración de ese tipo. Me estoy divirtiendo un poquito a buscarte, siendo entre nosotros una distribución de fuerzas donde yo soy más fuerte, juego como el gato con el topo, es decir, que me divierto, pero tú eres más débil, te considero de alguna manera inferiore. Otra expresión italiana muy utilizada, se yo digo qui gatta ci cova, qui gatta ci cova, estoy en una discusión con otra persona, quizá en un negocio, algo así, yo digo, qui gatta ci cova. ¿Qué quiere decir? Hay algo secreto, hay algo que no está claro, algo escondido. Entonces si yo digo, qui gatta ci cova, hay algo que no entiendo y que está escondido en cualquier situación. E se io dico, per esempio, quella persona, quella donna, ma anche quell'uomo, è una gatta morta, es una gata muerta. ¿Qué quiere decir? Bueno, me imagino que eso venga de la idea, del concepto que se tiene de los gatos que tienen 7 vidas, ¿no? Entonces, que nunca están muertos realmente. Entonces, ¿a quién se le da ¿cómo decir?, esta denominación fea como gata morta? Se le da a personas que traman algo detrás, tienen algo que no quieren explicitar o que tienen una maldad que está mal celada, que está detrás de un comportamiento que a la apariencia es un comportamento bueno, que però in realtà detrás son personas malvadas. Ok, quelle sono le gatte morte. ¿Cuántas conocemos de esa? Díganme ustedes que si solo yo conozco este tipo de personas. Yo estoy seguro que ustedes conocen muchas de personas así. Personas que a la apariencia son todas perfecticas, pero que detrás tienen maldad y pecados. Vamos adelante. Essere come cane e gatto. Dos personas, guarda, en una relación, un matrimonio, guarda, loro sono cane e gatto. ¿Qué estamos diciendo? Can y gato. ¿Qué? Bueno, que son dos personas que están siempre peleando, están siempre haciendo una pelea. Casi siempre cuando se definen dos personas como cane y gato, también se tiene como una claridad que sí, pelean mucho, pero en realidad se quieren. La pelea es casi natural entre ellos, que pero al final se quieren. Se dice in italiano avere 7 vite come un gatto. Quello ha 7 vite come un gatto. Quiere decir que no muere nunca. Hay personas que parece que, no sé, que fracasan o que tienen situaciones difíciles, pero que de una manera o de la otra después logran reencontrar a la felicidad, estar bien y todo eso. Entonces, personas que tienen 7 vite come un gatto. Voy a dejar con un proverbio muy conocido del idioma italiano. Dice, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Tanto va la gatta al lardo que ci lascia lo zampino. ¿Saben qué vamos a hacer? Que yo no les voy a decir precisamente qué quiere decir este proverbio. Este proverbio se lo dejo aquí. Ahora ustedes en los comentarios, si quieren, me van a dar el significado, me explican qué he dicho diciendo tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Me lo dicen y quizá
si tienen deseo, si lo encuentran, me dicen si existe un proverbio igual, parecido o dicho de otra forma, que significa a lo mejor lo mismo, en su idioma, en su país, en su cultura. Sería muy interesante. Bueno, si no me lo dicen de todas formas, yo en otro video le voy a dar la solución o en los mismos comentarios le voy a dar la solución del enigma de ese proverbio italiano. Por ahora lo termino aquí. Yo espero que eso le haya gustado. Si le ha gustado, le ponen un like o suscriben al canal o suscriban a nuestra newsletter. Dentro de poco vamos a dar muchas noticias sobre actividades que van a empezar. Entonces quédense actualizados con eso y lo dejo y nos vemos en el próximo video. Chao.